Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que consideramos muy importante, que ya lo habíamos hablado en el programa anterior, que es el envejecimiento como riesgo global y como problema geopolítico de las naciones. El envejecimiento, que ya habíamos dicho, que para los grandes países, en el caso de Europa, en el caso de América del Norte, que es un envejecimiento de gran envergadura, habíamos dicho que Japón era el primer país que tenía una edad media o una edad promedio que estaba alrededor de los 45, 46 años, que viene siendo la edad promedio, que es una edad extrema, pues, en el sentido de los promedios de las personas en una población. Y que realmente la población de las personas menores de 20 años, de la población total, representaba apenas el 17%, pero que la esperanza de vida era alrededor de 84 años. Es decir, ese problema que suscita entre la esperanza, una elevada esperanza de vida como parte importante, y una tasa de fertilidad en disminución, es lo que produce que haya una explosión demográfica del envejecimiento poblacional. Vamos a poner un pequeño ejemplo, que ya incluso en las Naciones Unidas se hizo un estudio de proyección sobre lo que iba a acontecer para el año 2050 en cuanto a la población mundial envejecida. O sea, hasta el año 2019 se tenía establecido una población de envejecimiento, una población de personas mayores de 65 años de edad, que es la edad estándar que se utiliza para decir que una persona es adulto mayor. Por ejemplo, en el caso venezolano, la edad estándar que se utiliza es la edad de 60 años para los hombres y de 55 años para las mujeres, para el caso de las pensiones de vejez o las pensiones de jubilación. También las pensiones de jubilación tienen que estar determinadas también por el periodo de años de trabajo que tiene la persona. Entonces, en las pensiones, en ese caso, podríamos decir que en el año 2019 tenemos aproximadamente de un total de 7.700 millones de personas que hay en el planeta Tierra, un 9% personas mayores de 65 años de edad. Esto quiere decir que si nosotros tomamos como parámetro de que en el mundo actualmente hay aproximadamente 7.700 millones de personas, entonces estaríamos hablando de alrededor de 700 millones de personas que son mayores de 65 años de edad. Entonces ahí es donde está lo que ellos consideran un problema de crecimiento poblacional que en años anteriores o en estadios anteriores, por ejemplo en 1800, en 1900, no existía, y vamos a explicar por qué. No existía esa proyección para el año 2050 que tiene las Naciones Unidas, está proyectada alrededor del 16%. Es decir, que se tiene proyectado que para el año 2050, que viene siendo la mitad del siglo, estamos justamente en la mitad del siglo XXI, hay alrededor de 2.000 millones de personas mayores de 65 años. Y en un aproximado se considera que la población en el año 2050 debería estar, de acuerdo a esas proyecciones, alrededor de 11.400 millones a un lapso de 12.500 millones de personas. Esos son estudios que de alguna manera se van afinando cada cierto tiempo, porque son proyecciones que se van dando. Y entonces esas proyecciones, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las situaciones que se planteen en algún momento, indudablemente algún evento de carácter catastrófico, o algún evento de guerra, o cualquier otro fenómeno natural, que en este caso, en el caso que tenemos ahorita, es la pandemia, que comenzó en el año 2020 y que se está prolongando para el año 2021, puede hacer que haya una reducción en el sentido de la población mundial. Entonces se tiene pronosticado precisamente un 16%, que serían 2.000 millones de personas. Y en el caso de las personas de 80 años y más, entonces actualmente se tiene considerado, en el año 2019, de que había un total de 140 a 150 millones de personas
mayores o de edades aproximadas a 80 años. Ya para el año 2050 eso se va a triplicar, es decir, un total de 450 millones de personas. Por eso es que geopolíticamente se considera como un gran riesgo el problema de la longevidad, no solamente el problema de la longevidad, es decir, una alta tasa de esperanza de vida, una gran esperanza de vida, sino el problema de la fertilidad, el problema de que se va disminuyendo los nacimientos. Pues en las edades de las mujeres, que son edades que van de 19 años, o antes pues incluso, porque se tienen edades de 12, 13 años que ya dan a luz. Pues. Entonces, esa tasa va disminuyendo. Esa disminución de esa tasa y el crecimiento, ¿verdad?, de la tasa de longevidad es lo que produce esa explosión demográfica envejecida. Y esos son fenómenos que acontecen actualmente en Europa y en parte de América del Norte. Entonces, es ahí la situación. Y vean ustedes la explosión que genera eso, que genera problemas de tipo presupuestario. Como habíamos dicho, los fondos de pensiones son necesarios para poder canalizar a través del mercado, del mercado de inversiones, que haya una tasa de rentabilidad y pueda producir que ese fondo de pensiones genere una fluctuación de dinero para poder pagar esos fondos de pensiones, cosa que en la práctica no está sucediendo porque los fondos de pensiones de alguna manera han sido perjudicados en esos eventos de los mercados, tanto de acciones como de créditos, donde es utilizado esos fondos de pensiones. Entonces es uno de los grandes problemas que se van alimentando. Entonces, vamos, y después tenemos otro agravante del envejecimiento, que viene siendo lo de las generaciones, las famosas generaciones etiquetadas, como los baby boom y los millennials, que pareciera ser que los baby boom y los millennials están en una constante, vamos a decir, pelea, o desde el punto de vista de la competencia para la dominancia de algunos elementos que tienen que ver con la política, con la distribución política que hay en el mundo. Y en este momento los baby boom, que es aproximadamente a nivel mundial un 15 o 16% de la población, son los que realmente tienen el dominio del mundo, porque son personas que nacieron aproximadamente en el año 1946 hasta 1964. ¿Y por qué se le dice baby boom? Porque fue precisamente la ola generacional que explotó demográficamente después de la Segunda Guerra Mundial, que fue unos años que hubo, que en Europa y en América del Norte y también parte de Latinoamérica fue considerado la edad dorada, ¿verdad?, de la economía mundial. Por ejemplo, en Francia hubo alrededor desde 1945 a 1975, fue considerado como la época dorada de Francia en cuanto a la economía, donde los sistemas de pensiones lograron consolidarse exitosamente. Y es un sistema de pensión que se utiliza, que el control del Estado es de una manera férrea, para que de alguna manera se satisfaga a las personas de la tercera edad cuando entran en ese proceso de pasividad que se conoce como la jubilación. Entonces, es allí uno de los grandes problemas que se genera también en los sistemas de pensiones, porque por lo general, como la gente se jubila o se pensiona a la edad de 65 años y tiene una vida promedio de 75, 77, 80 años, entonces hay una gran cantidad de años donde se está pagando pensiones, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres todavía mayor, porque las mujeres en promedio, de acuerdo a la esperanza de vida, tienen una edad promedio superior a 6 años sobre el hombre. Es decir, que las mujeres en promedio viven 6 años más que los hombres. Entonces ahí otra de las grandes situaciones que se generan. Entonces en esas edades, con el permiso, en esas edades, digamos, de los países que tienen edades medias, de 27
hasta 30, 35 años, en esas edades hay una paridad en cuanto al número de hombres y mujeres, porque a medida que pasa el tiempo, mientras más se envejecen en las poblaciones, resulta que la población de las mujeres va increciendo con respecto a la población de los hombres. Por eso es que hay más mujeres, más viudas que viudos, ¿no? Es una consideración que se hace en ese sentido. Entonces, proseguiremos en otros programas con este tema del envejecimiento, porque es un tema de vital importancia para poder entender geopolíticamente las políticas públicas que de alguna manera pretenden o se van a consolidar a lo largo de los años por los países, tanto como industriales como países que están en pleno desarrollo, como es el caso de Venezuela. Entonces, eso es muy importante en ese sentido. Por favor, suscríbanse y dennos sus opiniones, qué piensan con respecto a este tema del envejecimiento, que es un tema verdaderamente cardinal en todo lo que está aconteciendo en el planeta Tierra en este momento y que tiene que ver con los fenómenos de tipos naturales, de tipos sociales que están aconteciendo en este momento. Muchas gracias.